Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, amada familia Senti City en el mundo. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Hemos estado meditando acerca de la serie La existencia de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de el argumento de la ley moral a favor de la existencia de Dios. Para aquellas personas que les gusta escribir allí en su libreta de apuntes, hoy vamos a estar hablando de el argumento de la ley moral a favor de la existencia de Dios. Ya hemos hablado en los devocionales anteriores del argumento cosmológico y del argumento teleológico. Hoy vamos a hablar entonces del argumento de la ley moral en favor de la existencia de Dios. Para ello, quiero invitarles para que leamos el Salmo 16, el versículo 7. Salmo 16, 7. Dice la palabra de Dios: Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Nótese la parte B de ese versículo. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Este salmo escrito por el rey David. Muy bien. Cuando estudiamos el argumento de la ley moral, afirmamos que sin Dios la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador supremo que origine y sostenga la ley moral. Este legislador determina lo que es bueno y lo que es malo. Una ley moral universal no puede existir accidentalmente. Debe haber una base detrás de ella. Esa base es Dios. Toda persona nace con una comprensión inherente del bien y del mal. La pregunta es, ¿de dónde viene esta comprensión interna del bien y del mal? Y la respuesta es que esta comprensión se origina en Dios. Él, o sea Dios, la introdujo en los corazones de toda persona. Desde el libro de Génesis, allí en el inicio de todo, cuando Dios creó el universo, después de cada acto creador, aparece una frase diciendo: y vio Dios que era bueno. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 1 de Génesis, la parte final: y vio Dios que era bueno. Y se repite en el versículo 12, en la parte final también: y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 18, y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 21, y vio Dios que era bueno. Y también al final del versículo 25, y vio Dios que era bueno. Finalmente el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en el capítulo 2, el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea.
Notemos, querida familia, que mientras en el capítulo 1, después de cada acto creador, Dios ve que lo que había creado era bueno, en el capítulo 2, al ver al hombre solo en el huerto del Edén, Dios considera que no era bueno que el hombre estuviera solo y decide hacerle una compañera adecuada. De manera que el bien y el mal estaban en las manos de Dios. Quien determinaba lo bueno y lo malo era Dios. Luego, en el capítulo 3 vemos que el hombre, al comer del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, el hombre comienza a determinar lo bueno y lo malo. Y lo primero que determinó que era malo fue su desnudez. Al verse desnudo, dice la palabra de Dios que se avergonzó y se escondió, considerando que la desnudez era vergonzosa y que era malo estar desnudo. Desde entonces, el hombre ha determinado, aparte de Dios, lo bueno y lo malo. Es más, uno de los grandes pecados por los cuales la humanidad en el tiempo final será juzgada, precisamente es porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Desde entonces toda persona tiene inherente en sí misma la comprensión del bien y del mal o la determinación de este. Ahora, cuando hablamos del argumento de la ley moral, estamos diciendo que es Dios el origen y quien sustenta la moralidad universal. Que no puede haber definitivamente una ley moral universal simplemente por accidente. No, debe haber un legislador supremo y ese legislador supremo es Dios. A lo largo de la historia se han levantado algunas críticas en contra de este argumento. Miremos dos de ellas. La primera es que dicen que no hay verdades universales. La verdad es subjetiva y relativa. Los individuos deben determinar cuál es la verdad para ellos y qué es lo bueno y lo malo. Esta es la primera crítica en contra del argumento de la ley moral, y es que no hay una verdad universal, que la verdad es subjetiva. Bueno, pero a la luz de la palabra de Dios nos enseña totalmente lo contrario. La verdad es una, Dios es verdad. No es relativa y es Dios quien determina lo bueno y lo malo. Allí está la verdad. La segunda crítica es que si Dios es todopoderoso y bueno, notes esta crítica, si Dios es todopoderoso y bueno, ¿cómo puede existir el mal? Entonces llegan a la conclusión de que Dios no existe. Ahora, nosotros que creemos, nosotros como cristianos que creemos, es que si bien es cierto, Dios es todopoderoso y bueno, Dios no es el origen del pecado, no es el origen de la maldad. El hombre, a causa precisamente de haber tomado del árbol que Dios le había prohibido, ha quedado separado de Dios e inmerso en una condenación, en una condición de pecado. Ahora bien, la experiencia del hombre es contundente a la hora de comprender la ley moral sembrada en su corazón. El apóstol Pablo dice que la conciencia justifica o acusa las acciones del ser humano y que al juicio de la conciencia es imposible rehuir. Meditemos un poco en lo que dice Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 2. Romanos capítulo 2, los versículos del 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos,
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí el apóstol Pablo dice que esta ley moral ha sido escrita en los corazones de los hombres, de todos los hombres, y que la conciencia dice que justifica o acusa las acciones de cada ser humano. De manera que cuando nosotros, digamos, nos sustentamos en este argumento de la ley moral para validar, para sustentar la existencia de Dios, pues creemos que ese legislador supremo escribió en nuestros corazones, introdujo en nuestros corazones aquella ley moral. Y es por eso que inherentemente toda persona sabe el bien y el mal. Y que es precisamente la conciencia la que acusa o justifica de acuerdo a aquella ley moral implantada en su corazón. Una de las grandes necesidades que tiene el ser humano en su proceso de restauración es precisamente ajustar la conciencia a los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Porque no es que cada individuo debe determinar lo que es bueno y lo que es malo. No, el problema es que la conciencia a causa del pecado ha quedado desajustada a la hora de entender la ley de Dios en el corazón de los hombres. Por eso es una gran necesidad. Y toda persona cuando recibe a Cristo en su corazón, pues precisamente debe ajustar su conciencia a los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Nosotros creemos que esta ley moral ha sido escrita en el corazón de toda persona, que Dios es el legislador supremo y quien determina lo que es bueno y lo que es malo, y que de acuerdo a aquella ley moral escrita en el corazón, la conciencia acusa o justifica. Vamos entonces a orar. Padre bendito, te damos muchísimas gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias por este nuevo día y por el milagro de la vida. Señor, creemos que tú has escrito esta ley moral en nuestros corazones y que nuestra conciencia justifica o acusa nuestras obras, Señor. Y que tenemos una gran necesidad y es de ajustar nuestra conciencia a los parámetros establecidos en tu palabra. Enséñanos y ayúdanos, Señor, porque no hay razón, Padre bendito, cuando el testimonio es la propia vida, cuando la experiencia, Señor, es el mismo testimonio. Allí no hay razón ni justificación. Por eso Pablo escribió diciendo, de modo que no tienen excusa. Señor, muchísimas gracias por este día. Pedimos tu bendición para comenzar una nueva jornada. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Danos, bendito Dios, la posibilidad de conocerte cada día más. Guarda nuestros caminos, nuestras decisiones. Líbranos de todo mal y peligro. Líbranos de las corrientes del pecado, Señor. Líbranos de las acechanzas del maligno.
y permítenos vivir este día en bendición. Te alabamos a ti y te damos todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén, familia. Mañana continuaremos entonces estudiando esta serie, La existencia de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.